Qué gusto tener otro tiempo para compartir la palabra. Y también, Pastor, bienvenido, qué gusto que nos acompaña. Pastor Javier, que desde el CLF estuvo participando y también pues pudimos tener la cercanía, ¿no? La amistad, y pues espero que haya sido de gran edificación y que sigamos teniendo buen compañerismo, buena unidad. Amén. Bueno, pues vamos a compartir esta tarde. Vamos a ver San Marcos, capítulo 16. San Marcos, capítulo 16. ¿Qué tal la comida? ¿Estuvo bien? Espero que no hayan comido demasiado. Si no, nos va a dar el mal de lo que comimos hoy. Dice una hermana, demasiado tarde, pastor, ya. Estuvo muy rico, muchas gracias a los hermanos. ¿Fue hoy los varones prepararon? Muchas gracias a los hermanos que prepararon la comida, así como cada domingo siempre hay un equipo que prepara, es una bendición. Vamos a ver entonces San Marcos capítulo 16, el versículo 14. Vamos a ver, desde el 12, desde el verso 12 en adelante. Dice así: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Esta palabra que el pastor Pablo Shin nos compartió en la meditación a los ministros antes de regresar a la Ciudad de México. Él nos compartía igual con el mismo tema que compartí en la mañana: la diferencia entre practicar la abstinencia y la negación. Nos explicaba que entre ambos hay una diferencia profunda, una diferencia importante. Porque, podemos tener cada quien nuestro propio concepto e interpretar las palabras como cada quien las entiende, pero lo importante aquí es afinarnos a lo que Dios quiere darnos a entender a través de aquella predicación. Entonces, algunos todavía terminando la predicación de la mañana me consultaban con alguna duda sobre la abstinencia, sobre la negación, y quiero como a ver si logro definirlo más sencillamente, no tan profundo, más bien sencillo. Porque el pastor nos compartía, la negación no es una lucha que uno tiene contra algo o contra alguien. No trata de cambiar las circunstancias, no trata de hacer entender, no trata de aguantar. Simplemente no acepta, no cree lo que no es verdadero. Y solamente enfoca en aquello que es verdadero. Una persona que puede practicar el negarse a sí misma o la negación, no es una persona que vive aguantándose, absteniéndose, sacrificándose, esforzándose. Es una persona que simplemente aprendió a distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y cuando detecta que algo no es verdadero, simplemente lo ignora, no le hace caso. No trata de pelear con ello, no trata de luchar con ello, no trata de cambiarlo, simplemente reconoce: esto no es verdadero, esto no tiene el peso como para que yo le brinde la atención. Y reconoce de dónde sí viene lo verdadero. Esto tiene el peso,
esto es verdadero, esto es digno de que yo le preste mi atención. Entonces sabe distinguir muy bien a dónde prestar su atención. Hace tiempo yo compartí sobre una señal, sobre una radio. La radio tiene la facultad de sintonizar diferentes frecuencias. Entonces al sintonizador le llamamos dial. Y en el dial va ajustándose para la señal para recibir alguna frecuencia. Y entonces nosotros tenemos Radio Jesucristo. Amén. Pero también tenemos Radio Carne. Yo les dije, ¿se acuerdan cómo se llama esa radio de la carne? La Biblia dice terrenal, animal, diabólica, ¿no? Radio terrenal, animal, diabólica. Y tenemos también la sabiduría celestial, que es la radio celestial. Y la Biblia dice que Dios nos dio la mente de Cristo, ¿no? Pero nosotros, a la hora de querer recibir la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, el corazón de Cristo, cometemos un grave error. Queremos sintonizar a Cristo de cualquier señal. Entonces, como una radio descompuesta. Imagínense ustedes, de repente están comunicándose por un canal y este canal de repente es invadido por otra señal. Están ustedes platicando, no sé, entre los de seguridad, cuando estaban los hermanos de seguridad en el CLF y estaban en un canal. ¿Qué canal era? El canal 1. Y de repente en el canal 1, de repente empiezan a escuchar las cumbias. ¿Qué pasó? Hay una señal ahí, está interfiriendo. Pero ¿a poco es muy difícil distinguir que esa no es la señal entre ustedes? Ay, hermano, ¿es usted el que me está diciendo que saque la pelusa? ¿No? ¿Que nos baile la pelusa? Claro que es muy fácil distinguir que que nos baile la pelusa no es la señal de los hermanos que están comunicándose. Una interferencia, una señal falsa se metió allí, ¿no? De la misma manera en nuestra identidad, en el lugar que podemos decir donde se guarda en nuestro corazón lo que es verdadero, las convicciones, la fe. En aquel lugar de fe de nuestros corazones, nosotros tenemos una distinción entre lo que es radio celestial y lo que es radio terrenal, animal, diabólica. Algunos me preguntan sobre este tema, ¿cómo distinguir? No es demasiado difícil. En realidad, por sus frutos los conoceréis, ¿no? ¿Qué da como fruto este pensamiento, esta señal que está llegando a mi corazón? Dependiendo de eso yo puedo saber si aquella señal proviene de Cristo o no proviene de Cristo. Y en todo caso si la acepto como mía o no. ¿Qué es lo que verdaderamente yo debo aceptar como mío? ¿Lo que proviene de quién? ¿Cuál mente Dios nos dio? ¿La terrenal, animal, diabólica o nos dio la de Cristo? Entonces, ¿a cuál nosotros tenemos que dar el peso? A la de Cristo, porque esa es nuestra mente. Pero ¿qué pasa? Nosotros recibimos otra señal. Pero esa señal parece salir de nosotros mismos. Un pensamiento, un deseo, una confusión, un desánimo, también una ira, un odio. Se levantan en nuestro corazón por las diferentes circunstancias de la vida, las diferentes tormentas que vivimos. Se levantan olas y vientos en nuestro corazón. Son una señal distorsionada. Aparentemente salen de nosotros mismos y quieren ingresar a nuestros propios corazones. Pero a la hora de que quieren ingresar esas señales a nuestro corazón, yo debería tener una práctica. ¿Esa realmente es la cosa que yo debo aceptar, que yo debo recibir? ¿Realmente es lo que yo debo tomar como mío, como mi identidad? Entonces aquella señal, una señal rara, extraña, se filtra en mi antena a la hora de que yo quiero reproducir, porque la radio lo único que hace es recibir una señal, luego ¿qué hace? La reproduce. Así es. Nuestra vida es igual. Nosotros también somos quienes reciben una señal, luego dependiendo de la señal que recibe, ¿qué? Reproduce, ¿no? Entonces nosotros no somos más que reproductores. Solamente reflejamos la señal que recibimos. Alguien recibe la señal de Jesucristo, ¿qué se va a manifestar en su vida? Jesucristo. Alguien recibe la señal de los pensamientos, la señal de las emociones, de los sentimientos, ¿qué va a reproducir en su vida? Entonces la práctica de la fe o de la negación no es otra cosa sino dejar de sintonizar el dial de aquí para allá.
Ahora estoy en Radio Terrenal Animal Diabólica, ahora estoy en Radio Celestial, Radio Terrenal Animal Diabólica, Radio Celestial. No, no esté jugando con el dial, deje el botón del dial. ¿En dónde? En Radio Jesucristo. Quiere decir que no se transmite la señal de los pensamientos, de las emociones, de las distracciones de esta carne. Se sigue. Ese es un emisor, nunca dejará de emitir su señal. El arrepentimiento no consiste en aguantar o tratar de cambiar al emisor para que ya no salgan esas señales de allí, sino entender que todo lo que sale de allí es falso, es una fuente falsa. Como cuando en el Facebook hay un montón de falsas noticias, ¿no es así? Yo me fijo, estoy buscando una noticia en YouTube, en Facebook, en el internet, me fijo, esta noticia se ve muy rara, no parece verdadera. Cuando investigo un poco, generado por IA, además sin ninguna fuente, además ningún canal confiable, solamente es Patito Noticias, ¿no? Y dices, qué raro. Cuando buscas un poquito más de la fuente, no hay ninguna información. Buscas confirmar por pares, no hay otras fuentes que confirmen lo mismo. O hay una noticia parecida, pero todas escandalosas y todas se contradicen y son diferentes. Entonces ya te puedes dar cuenta, revisando esta noticia, es una fuente falsa. Yo agarro esas, ¿cómo se puede decir? Esas páginas, esos canales y los bloqueo. De antemano, cuando yo veo esa fuente, ya sé, esa fuente no es confiable, no le hago caso. Imagínense que yo estuviera luchando para tratar de cambiar esas fuentes y me comunico, óigame usted, le llamo por teléfono y le escribo mensajes en privado, óigame usted, ¿por qué lanza noticias falsas? ¿Por qué confunde a la gente? Ponga la noticia bien, así no fue. ¿Cómo me verían ustedes? No tengo el tiempo para perder. Simplemente o bloqueo esa página, bloqueo ese canal, o simplemente ya no miro, ignoro aquello. Había una página, supuestamente un grupo cristiano en el Facebook muy grande, con cientos de miles de seguidores o de miembros. Al principio publicaban noticias cristianas, publicaban y discutían algunos asuntos serios sobre la fe y la doctrina, pero de repente empezaron a sacar un montón de noticias falsas de artistas. Y de repente salía que Araceli Arámbula no sé qué cosa. Y vi la fuente y decía algo así como, no recuerdo el canal, mejor no digo porque capaz que nombro a uno que no es y que lo quemo, ¿no? Pero tenía el nombre ahí, creo que Cristianos no sé qué. Y yo dije, Mundo Cristiano, algo así. Y yo dije, ¿qué tiene que ver? Y luego noticias que si no sé qué artista hizo esto, y que si no sé qué fulano adulteró con mengana de artistas, y luego de repente un montón de falsas noticias. De plano yo tuve que bloquear ese, ¿cómo se dice? Sí, esa página, no recuerdo si era página o grupo. Me dio tristeza porque era un grupo supuestamente donde se publicaban asuntos cristianos, pero vi que alguien hackeó ese grupo. O de repente perdieron el control de él y ponían puras fotografías, puras noticias falsas, además escándalos supuestamente de amorosos de artistas que nada tienen que ver con el mundo cristiano. Un día intenté escribir, oigan, se supone que es un canal cristiano, ¿no? Pero me di cuenta que no estaba tratando con nadie cristiano allí, tuve que bloquear ese canal. Y de plano me molestó, me hartó de ver tantas cosas. Entonces ignoré por completo, le pedí al Facebook, ya no me muestres más esto. Lastimosamente con nuestro corazón no podemos hacer eso. Con nuestro corazón, Él siempre nos quiere mostrar lo que quiere mostrarnos. Y aunque nosotros quisiéramos activar un botón, ya no me muestres más esto, ¿no? Me molesta esto, el corazón, la mente sigue mostrándonos cosas que no queremos ver, que no queremos oír. O que no quisiéramos en nuestras vidas. Pero aunque tenemos que verlo, mientras yo no descubría en el Facebook ese botoncito que puede cancelar, que ver a un grupo o ver una página, aprendí a hacerle así, ¿no? Esto, arriba, ¿no? O abajo, no sé cómo le quieran decir. Scrollear le llaman, ¿no? Scrollear. No, esto no tiene ningún caso de que yo le ponga atención. Así también es la negación. No es un esfuerzo por tratar de cambiar la transmisión, sino más bien dejar de poner mi atención, mi antena en esa señal. Cuando la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, muchos se confunden y piensan en esto. Y entonces ya no voy a tener malos pensamientos, entonces ya no se van a producir deseos en mí, entonces van a cambiar mis sentimientos.
Y mientras está esperando que sus sentimientos cambien, mientras está esperando que sus pensamientos cambien, mientras está esperando que sus deseos cambien, está en una batalla interior. No tienes que hacer, no tengo que cambiar, tengo que dejar de ser así, tengo que ya no pensar estas cosas, ya no tengo que tener estos pensamientos son del mundo, no los tengas. Así se esfuerza, se reprime todo el tiempo, está tratando de aguantar el pecar, aguantar sus deseos, aguantarse, humillándose. Humíllate, no te enaltezcas. Sé humilde y se humilla como si pudiera. En esta práctica no realmente está siendo humilde, en realidad es muy soberbio. ¿Acaso creemos que nosotros podemos cambiar a la carne? Jesucristo nunca trató de cambiar a la carne. Dios nunca trató de cambiar a la carne, mejorarla, parcharla, arreglarla. Jesucristo crucificó a la carne para que nosotros no tuviéramos ya nada de qué confiar en la carne. Canceláramos ese canal radioterrenal, animal, diabólico. Es por eso que la Biblia nos llama al arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento? ¿Esforzarme para ya no portarme mal, para ya no volver a hacer lo mismo? En ninguna manera. El arrepentimiento es entender que mi esfuerzo no sirve para nada. Dejar de poner la esperanza en ese canal que no da nada bueno. Es el canal del mí mismo. ¿Me explico? Ese canal, por eso es importante darle una etiqueta a ese canal. Canal, ¿cómo le llamamos a una fuente que no es confiable? Si tiene un nombre, ¿no? Fake, ¿no? Canal fake. ¿Cuál es ese canal fake? Yo. Pues está distorsionado con muchas señales de cosas de este mundo. Es por eso, hermanos, escuchando la plática que algunos hermanos tenían en la comida, que uno nunca debe olvidarse de Dios de dónde lo sacó. Porque cuando uno se olvida de dónde Dios lo sacó, empieza a creer que otra vez el yo sí puede. Yo no puedo, pero Él sí puede. Amén. Pero cuando empezamos a creer otra vez en el yo, automáticamente dejamos de esa confianza. La confianza no puede estar dividida en muchos lugares. Yo tengo aquí el té en esta taza. Si aquí ¿tienen otro vaso que ya no vayan a usar? Adelante, sí. Perdón, hermana, un poquito de su té tendré que usar para mi ejemplo. El té está en esta taza, pero si está en esta taza, ¿dónde significa que no está? En el vaso. Así, si el contenido de esta taza pudiéramos llamar fe, entonces si nosotros lo depositamos en el vaso, ya no está ¿dónde? Así que lo que le quitamos a la taza se lo pusimos al vaso. Lo que hay en el vaso no está en la taza. Lo que después paso del vaso a la taza, si paso una cantidad de té en la taza, esa cantidad ya no está en él. Entonces lo que deposito en la taza ya no está en él. La confianza que tengo en Dios, si está en Dios, ¿dónde no está? En mí. Y la confianza que tengo en mí, si la tengo en mí, ¿en dónde no está? Así es. A medida que yo tengo mi confianza puesta en mí, entonces yo me encargo. El resultado de eso solamente puede ser el fracaso, la destrucción, porque soy yo quien carga. Pero sí, ya me di cuenta que yo no soy capaz, yo no tengo la fuerza, la habilidad, la capacidad, sino me arrepiento. ¿Qué es arrepentirse? Darme cuenta que yo no puedo, no soy digno, no tengo la capacidad de llevar a cabo absolutamente nada bueno. Entonces, esta desconfianza de mí mismo provoca que toda mi esperanza esté puesta ¿en dónde? En la taza. Y si está puesta en el Dios, ya no está puesta en. Pero de repente nos confundimos, porque cuando la fe está puesta en Dios, Dios trabaja maravillosamente en nuestras vidas. Y entonces empezamos a decir, ya cambié. ¿Sí o no? Ay, ya soy mejor. Perdón, ahora sí ya puedo. Miren, ahora ya soy bueno. Miren, las cosas me salen bien. Luego, ¿qué va a resultar? Todo se va a venir encima, ¿no? Todo se va a desplomar. Cuando todo se desploma, ¿qué sucede? Ay, Señor, te dejé.
me equivoqué. ¿Sí o no? Pero muchos se equivocan. Aquí en este punto piensan, ¿por qué no fui capaz de hacer las cosas bien? ¿Por qué no fui capaz de cambiar? Y empiezan a luchar por tratar de hacer lo suficiente para sacar adelante los aspectos de la vida de fe o con los aspectos de la vida. Entonces, cuando estamos en este punto donde todo se desparrama, donde todo se riega, no hay otra cosa que hacer. No se trata de aguantar, de abstenerse, de autosacrificarse, de disciplinarse, de cambiarse, de esforzarse. Se trata de renunciar a todo lo que yo pudiera hacer para volver a ¿qué? Volver a Dios. Volver a Dios es esto. Amén. Esto es regresar a Dios. Esto es arrepentimiento. No volver a poner la esperanza en quién. Ni en lo que yo puedo hacer, ni en lo que yo puedo aguantar. Entonces de repente a este ser, ¿dónde lo dejo? Pues por allí. Sí está, ahí está, nunca se va. Es un emisor que nunca deja de emitir, tanto lo bueno como lo malo. ¿Me explico? Este emisor puede emitir cosas como tú puedes, inténtalo, eres el mejor, ¿no? Cree en ti mismo, lo vas a lograr. También puede emitir cosas como tú no sirves para nada, eres un inútil, no lo vas a lograr, vas a fracasar, nadie te quiere, todos te odian, mejor comete un gusanito. Te va a emitir diferentes cosas, pero el problema es que es un canal ¿qué? Fake, falso. No le hago caso. Ni que me dice que yo puedo, ni que me dice que no puedo, simplemente ¿qué hago con él? ¿Lo trato de corregir, arreglar, cambiar, parchar? Simplemente, ahí está, ¿no? No importa que esté allí, ahí esté, pero nunca le deposito ¿qué? El té. Nunca le deposito mi esperanza, mi confianza en ese lugar. Toda mi esperanza está puesta ¿en qué? En la taza, en Dios. Amén. No estoy diciendo que la taza es Dios, sino me entienden, ¿no? Hacia dónde va mi ejemplo. Como no está mi confianza allí, ¿qué importa? Este se voltea, ¿qué pasa? Se desparrama, ¿qué? ¿Le hago así, qué? ¿Le pasa esto, qué? ¿Hay algún problema? No, se cae, se tropieza, ¿qué? Porque mi confianza no está aquí. Mientras este se mueve, que se mueva todo lo que quiera. La Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No dice trata de cambiar tu corazón. Dice, tu corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. No pongas tu esperanza en él. Amén. El que confía en su propio corazón, dice, es necio. El problema no es que el corazón sea perverso y engañoso más que todas las cosas, sino que ponemos el dial en radio corazón. Y ahí está el problema. Entonces, para el que aprende que este ser no me define, el que este ser esté roto, arrugado, como quiera que esté, ¿qué importa? Porque esto a mí no me cambia. Porque ¿quién sostiene? ¿Quién me sostiene? Jesucristo me sostiene. Este es el que importa. Si alguien puede conmover a este, que es Jesucristo, si alguien puede transformarlo, cambiarlo, modificarlo, entonces me preocuparía, porque la modificación de Cristo sería también algo que me afecte. Imagínense, y yo tengo mi dinero depositado en las cuentas en las Islas Caimán. Es un decir, no vayan a pensar que yo tengo cuentas en las Islas Caimán. Y entonces aquí todos los bancos de México fracasan y quiebran y retienen el dinero. ¿Yo me espanto? No, ¿por qué? Porque mi dinero no está en el Banco de México, está en las Islas Caimán. Es un decir. No, ojalá tuviera yo cuentas en las Islas Caimán. Ni sé dónde quedan las Islas Caimán. Conozco uno que otro Caimán, pero en las Islas Caimán no tengo cuentas, no se espanten. Entonces, mientras mi dinero está depositado debajo del colchón, que los bancos quiebren, ¿sí o no? Si mi dinero está en el banco y el banco quiebra, entonces sí es problema. Si mi esperanza está depositada en mí mismo, y cuando yo veo al sí mismo como es perverso y engañoso más que todas las cosas, entonces tengo que temer. Pero si mi confianza está puesta en Jesucristo, ¿qué importa? Importa la tormenta, las olas, los vientos. Por eso es bien importante. Yo recibo la señal de Benjamín. Y en esa señal siempre hay muchos deseos y pensamientos. Además, como les he compartido, Satanás encontró una manera muy astuta de presentarse a nuestras vidas, de esconderse en nosotros. Porque cuando Satanás poseyó a la serpiente, y Eva creía que estaba hablando con una serpiente, pero no era la serpiente, sino ¿quién? Satanás. Luego
la serpiente introdujo su corazón en Eva, porque Eva aceptó aquella señal, ¿no? Puso su antena allí, luego aceptó, esto es verdadero, ¿sí o no? Entonces el árbol que no quería ni tocar, de repente ya se le hacía codiciable. Luego Eva tenía este corazón, ¿de quién? ¿De ella? ¿De quién era? Corazón de Satanás, ¿no es así? Pero ella, ¿de quién cree que es ese corazón? Cree que son sus convicciones, cree que son sus razones, cree que son sus pensamientos. En realidad fue manipulada. Pero ella, ¿qué piensa? ¿Soy yo? Por eso es importante negarse a sí mismo. Porque ¿quién se esconde en ese? Yo, Satanás. Pero las personas no identifican eso como Satanás, sino que dicen, es mi razón, son mis pensamientos, son mis convicciones. Ajá. ¿Y cuál es su fruto? ¿Seguro que salió de ti? Por si acaso no será un dardo que alguien disparó. Es tal cual como cuando dos hermanos murmuran. Yo no tengo nada contra alguien. Y veo, por ejemplo, hermano Sam. Yo lo veo, el hermano Sam, bien buena onda, bien a todo dar. Pero de repente viene alguien y me dice, ¿tú crees eso? No sabes, no lo conoces. El hermano Sam, yo lo he visto. Es medio así, quién sabe cómo. Y yo, sí, mira, ¿no ves cómo se ríe? Y yo lo veo, pues ahora que lo dices, sí veo algo raro. Sí, mira, luego pasa por ahí Sam y me dice, buenas tardes. ¿Ya viste cómo ni siquiera te dio la mano? Sí, es bien, quién sabe cómo. Y entonces ya cuando me doy cuenta, ¿ese es mi corazón o alguien lo introdujo? Por eso la Biblia habla de la lengua, dice que inflama la creación, el órgano más peligroso de todos, dice. Entonces Satanás encontró a alguien mejor a quien manipular que la serpiente, alguien más influyente, un lugar desde donde nadie podría negarlo. Entonces cuando Adán vino a Eva y Eva le compartió, ¿comí? Oye, pero ¿cómo? Adán espantado tal vez, pero tranquilo, mira, no me pasó nada. Porque Dios sabe que el día que comamos de este fruto seremos como Él. Mira, yo estoy bien, mira, no me morí. Y él, bueno, pues ahora que lo dices, ¿él con quién piensa que está hablando? Pero en realidad, ¿con quién está hablando? Con el corazón que Satanás metió en Eva, ¿no es así? Por eso en la mañana vimos este versículo, en donde Jesucristo pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? La gente, ¿quién dice que soy? Unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías. Y les dijo Jesucristo, pero ¿ustedes quién dicen que yo soy? Entonces en ese momento el corazón de Pedro estaba sintonizando radio celestial. Y le dice, tú eres el Hijo de Dios, eres el Salvador, el Mesías, el príncipe prometido, ¿no? Y entonces Jesucristo le dice, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Queriéndole decir, no te la creas, esa respuesta no es tuya, provino de Dios. Amén. Pero en el corazón de Pedro tal vez, esto no lo dice la Biblia, pero esto tal vez fue así. Lo entendemos por lo que pasa a continuación. Claro, me lo reveló el Padre, pero me lo reveló a mí. ¿Sí o no? Ninguno contestó, yo solo contesté. Jesucristo quería ubicarlo, eso no es tuyo, es del Padre. Pero él se desubicó. Ay, claro, yo tengo la revelación del Padre. Luego enseguida, los siguientes versículos dice la Biblia que Jesucristo comienza a hablarles de que le era necesario padecer para salvarnos, que iba a morir por nosotros. Entonces ya que Pedro está embelesado consigo mismo, que es prácticamente la revelación en dos patas, ¿no? ¿Cómo contesta? Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Queriendo mostrarle a Jesucristo de que, ¿qué? Pues que te amo, Señor. No queremos perderte, no queremos que te pase nada malo. Supuestamente es una buena idea o es un sentimiento malo. Es un sentimiento sincero de amor al Señor. Mira, yo si hubiera sido el Señor Jesucristo hubiera contestado así. Ay, Pedro, mira, entiende, tengo que morir. Gracias por tus buenos deseos hacia mi persona. Qué bueno que tú
tienes piedad de mí. Entiendo que lo dices porque me amas, que no es que estás queriendo ser el diablo, pero bueno, eres el diablo ahora. Así le hubiera contestado. Pero Jesucristo, sabiendo que esto sería un momento importante para todos nosotros, le contestó tajantemente: apártate de mí, Satanás. Me imagino cuando Jesucristo dijo esto. Y entonces de repente Pedro: ¡ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí o no? Apártate de mí, Satanás. Y Pedro: ¡ay, el diablo! Porque no sabe dónde está el diablo. Pensamos que es un demonio feo, ¿no? Cara de dragón y como en las películas nos lo pintaron. Porque el mayor engaño de Satanás es decirnos que Él no existe, que Él no está. Satanás nunca quiere que nosotros creamos en Él. La mejor estrategia de Satanás es hacer como que Él no está, que no creamos en Él. No necesita que creamos en Él. Con que crea en mí ya es suficiente. El gran problema es ese. A diferencia de la fe en Jesucristo, que nos invita a creer en Dios, en la predicación del Evangelio, que es creer en Dios, ¿cómo podríamos decir? La antítesis del Evangelio. El contrario del Evangelio no es creer en el diablo, es creer en mí mismo. En la Biblia, cuando aparece el número que la bestia hará poner en los hombres sellados, es un número, la Biblia dice: el que tenga oídos, oiga. 666, número de hombre, dice así, ¿no? Por un lado, el 6 es el número del hombre. Por otro lado, 3 veces 6 implica la exaltación. Luego 3, que denota el número que refleja a Dios, la deidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios también es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Pero poner 666, ¿qué significa? ¿Que quién es Dios? El hombre es Dios. Yo, ¿no? El que tenga oídos, oiga. Que en el último tiempo, el sello que va a reflejar a los que son seguidores de la bestia, no es, ¿cómo podríamos decir? No es un sellito como algunos que se lo tatúan acá y se creen bien malotes, ¿no? Algunos hasta se lo tatúan así en la frente, 666 en la frente. Eso no es nada. Él también puede recibir salvación aunque tenga 666 en la frente. El tema es cuando en el corazón el más importante soy yo. Entonces Satanás tiene un disfraz increíblemente bueno, porque no viene a mí disfrazado de insensatez, de necedad, de maldad. Tampoco viene a mí disfrazado de demonio, de fantasma, porque saldría corriendo. Viene a mí diciéndome: soy tu razonamiento, soy tu pensamiento, soy tu deseo, soy tus anhelos, soy tus sueños. Y ahí está uno: ay, sí, eso es lo que yo más anhelo. Una modelo 90-60 revienta, ¿no? Es lo que yo más anhelo. Un hombre así, ya sabes. Esto es lo que me hará feliz. Si yo lo tengo, entonces, si yo cumplo este deseo, nada más esto quisiera, nada más. Y ahí está el deseo engañándome que si lo llevo a cabo me va a hacer feliz. ¿Soy feliz? Y luego, ¿qué dice? No sé qué pasa, ¿qué está fallando? ¿No soy feliz? Hago lo que quiero, busco lo que me gusta, pero nada se me da. El problema por el que soy feliz, el que no soy feliz, es que me salió malo. Es que no lo hice bien. O sea, un pensamiento que te lleva cautivo. Y finalmente te hace recorrer el mismo caminito, pensando que un día vas a llegar a un lugar diferente. Y luego dices: ¿por qué terminé aquí? Ay, pero si yo quería llegar allá. Pues sí, pero a donde quieres llegar, ese no es el camino. No sé si me explico. Yo quiero llegar a un lugar llamado felicidad y paz. Por eso recorro este camino, el de la felicidad y la paz. ¿Quién te dijo que ese es el camino? Tu pensamiento nada más. Entonces, tu camino a la felicidad, ¿estás seguro que realmente es camino a la felicidad? Aquel deseo, aquel pensamiento que tú crees que te va a dar la esperanza, la felicidad, la paz, ¿realmente te la dará? Y luego, lo que realmente nos trae la paz y la felicidad, no le damos peso. No, ¿cómo crees que yo? No. ¿Cómo crees? Yo así, viviendo por la fe, por el Evangelio, escuchando la palabra de Dios. No, qué aburrido. Lo que uno necesita es pasión. Lo que uno necesita es sentir que muere y que vive al mismo tiempo.
Bueno, échale pues, échale. Me tomé la fe. Sal. Bueno, ya se cumplió. Un té salado. No, el problema son los secretos que había aquí, ¿eh? No, ya demasiado tarde. Está bien, muchas gracias. Fue mi error, ¿eh? Fue mi error. Ya ven, por andar creyendo en uno mismo. Entonces, realmente es muy sencillo. Eso que nosotros creemos es mi deseo, es mi pensamiento, yo lo quiero hacer, me muero. ¿Estás seguro que es tuyo? ¿Con quién estás hablando? ¿Con el Señor? Eso que te confunde, te desanima o te amarga, te enoja, te separa, te divide, ¿realmente es tuyo o alguien lo plantó? A veces hablamos con algún hermano y lo vemos lleno de pensamientos, lleno de oscuridad, y le decimos: ay, hermano, está usted bien mal, está usted bien oscuro. No se equivoquen, hermanos, no es él. A veces peleamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Están llenos de un montón de manipulaciones de la carne y de este mundo. Y que el peor error que cometemos es querer luchar contra esos pensamientos, contra esas manipulaciones. Cuando una persona no puede ver que aquello que está abrazando con toda su fuerza ni siquiera es suyo. Con golpes no se quita. Gracias, hermano. Por favor, ya, sálveme de este. Con fuerza no se quita. Con palabra de Dios se quita. Amén. Entonces la palabra como un agua viva y limpia que lava el corazón. En lugar de estar peleando con la gente a golpes, y con ira y con desesperación, esa es otra trampa del diablo. Así Satanás pone como el ejemplo de la perdiz, un huevecillo, que decimos es mi huevecillo, como la perdiz que empolla lo que no puso, así dice, ¿no? Y dice: ay, es mi hijo, y ese huevecillo no es suyo, además mata a sus hijos, además la deja sola, además es alimentada por la perdiz y finalmente hace a la perdiz perder. Ahora, por eso es la perdiz, perder todo. El tema de negarse no es tratar de cambiar al yo, sino dejar de creer en él. Amén. Considerarle una fuente contaminada. ¿A poco ustedes, cuando una fuente, un manantial se contamina, quieren beber de aquella agua? Yo sí. Era té puro, pero ¿ya se contaminó? ¿Puedo tomar con confianza de aquí? Sí, dice. Ya no. ¿Cuál es la fuente contaminada? El yo, ¿no? Y entonces, ¿por qué cuando recibimos la salvación, cuando hacemos vida de fe, cuando después de tener la esperanza en Jesucristo que nos salvó, por qué de repente se mete en nosotros un corazón de que ahora ya lo voy a servir? Ahora ya voy a amar al Señor. Ahora ya voy a hacer bien. Ahora le voy a ser fiel. ¿Sí? ¿Tú y cuántos más? Pues que no se supone que descubriste que ya que tú no puedes hacer nada, Cristo te salvó. ¿Qué significa Cristo crucificado? Sino la carne crucificada. Si hubiera habido una esperanza de que la carne pudiera servir a Dios y hubiera podido cambiar y ser buena, no hubiera sido crucificada. Pero Cristo crucificado quiere decir el hombre con todos sus esfuerzos fueron crucificados, porque no hay esperanza en el hombre. Por eso Dios agarró al hombre y lo clavó en la cruz, ¿no es así? En el cuerpo de su Hijo Jesucristo, pero dice la Biblia, pero Cristo clavó en esa cruz nuestra carne, tratándonos de dar a entender, o más que tratar de darnos a entender, expresándonos lo que significa: ninguna cosa realmente tú puedes hacer. La carne no es algo que se trate de cambiar, la carne es algo que se crucifica. Amén. Así mi ser crucificado juntamente con Cristo. Fue crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, sino ¿quién vive? Ay, pastor, pero si vive Cristo en mí, ¿por qué yo sigo escuchando muchas cosas del yo? Bueno, porque hay que poner el dial en Cristo. Yo en mi vida también tengo diferentes pensamientos.
diferentes razonamientos. También tengo diferentes fuentes que me quieren alimentar. Pero yo ya sé cuál es mi fuente. Ya conozco cuál es la fuente confiable. Ya sé cuál es la estación que debo sintonizar. Ya sé dónde se encuentra mi vida. La Biblia dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Buscad, dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿dónde me encuentro a mí mismo? ¿Me encuentro buscando dentro de mí mismo o me encuentro dentro de Cristo? Cuando yo quiera saber de mí mismo, cuando yo quiera conocer cuál es mi destino, cuál es mi identidad, cuál es la persona que yo soy, cuál es mi valor, todas las cosas que yo quiera saber de mí mismo no las voy a encontrar buscando en mí mismo. No voy a encontrar eso sintonizando Radio Fake. Voy a entender eso sintonizando a Jesucristo, mirando y conociendo a Jesucristo, escarbando en el corazón de Jesucristo, viviendo, ocupándome en conocer a Cristo. En realidad me estoy ocupando en conocer lo que Él tiene para mí. Amén. Entonces allí está la mente de Cristo. ¿Quieren la mente de Cristo? Busquen en la mente de Cristo. La tenemos, porque finalmente Dios nos dio su Espíritu, nos dio su palabra, nos compró, somos de Él. Pero a veces estamos tan habituados por toda la vida a haber sintonizado a Radio Terrenal Animal Diabólico que no nos damos cuenta a quién estamos sintonizando, de quién estamos esperando que nos dé mente de Cristo, de la Radio Terrenal. Nunca. No sé si me hago entender. Sintonizando Radio Terrenal Animal Diabólico, nunca nosotros experimentaremos la mente de Cristo, sino animal diabólica. Pero sintonizando la palabra de Dios, las promesas de Dios, teniendo comunión en la iglesia con el siervo o con el hermano o hermana, mientras estamos recibiendo la señal de Cristo, a ella darle la atención, el peso. Entonces, aunque vienen muchas señales, aunque vienen una transmisión, una interferencia, una cumbia, queremos que todos nos bailen la pelusa, ¿no? Pelusa por aquí, pelusa por allá, ¿no? Pero ya entiendo, no, esa es una interferencia, pero no es realmente lo que yo debo poner atención. Entonces la negación es muy distinto que la abstinencia, porque la abstinencia denota a una persona que sigue creyendo en sí misma, ¿sí o no? Porque por sí misma quiere portarse bien, quiere hacer el bien, quiere tratar de dominarse, controlarse, someterse, agarrarse, amarrarse, aguantarse. Cree en su propio esfuerzo, por eso está tan cansado, tan frustrado, tan harto. Porque ante todas las cosas no ha levantado a Jesucristo, sino a sí mismo. Es Satanás, ¿sí o no? Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Seguramente Pedro estaba buscando alrededor dónde andaba el diablo. ¿Dónde andaba el diablo? ¿Yo? O sea, porque Jesucristo, ¿a quién le dijo eso? A Satanás. ¿Pero dónde estaba Satanás? ¿Pero en qué de Pedro? ¿Pedro andaba poseído? Andaba así, todo, ¿no? Rabiando, con ojos rojos, escalando la pared, así. Pedro no estaba poseído. ¿Pero dónde? ¿En qué parte de Pedro se encontraba Satanás? Fíjense, sí, su pensamiento, su intención, pero ¿qué intención, qué pensamiento específicamente? Uno bueno, pero venía de una fuente fake. Entonces cuando Jesucristo lo vio, dijo, ese no es Pedro. Él cree que es él, pero en realidad es Satanás. ¿Cómo lo supo? Siempre pones la mira en qué le dijo. ¿Se acuerdan? ¿Pueden poner el versículo en? Siempre estás poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. La característica del diablo, no que te da malos pensamientos. Por algo la Biblia dice, reconoce a Jehová en todos tus caminos, teme a Dios y apártate del mal. No confíes en tu propia prudencia, porque la que es peligrosa no es la imprudencia ni la maldad, porque esa es evidentemente maldad e imprudente. La que es peligrosa en realidad es la prudencia. El que confía en su propio corazón es necio.
Miren, ahí estamos en el de Mateo, ¿no? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí. Entonces, fíjense cómo dice, le habla a Satanás, pero le dijo a Pedro, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este es el peligro. Satanás tiene una característica, pone nuestra mirada en el hombre. El hombre que se esfuerza, el hombre que hace, el hombre que logra, el hombre que intenta, el hombre que se guarda, el hombre que se consagra, el hombre que ama a Dios, el hombre que se salva, el hombre que gracias al hombre son las cosas. ¿Sí o no? Siempre pones la mira en las cosas del hombre y no en las de Dios. Entonces ahí encontró Jesucristo el peligro, le habló a Satanás, pero le dijo a Pedro. Para nosotros es una cosa maravillosa. ¿Podemos poner el versículo siguiente? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces muchas veces interpretamos este versículo con el sí mismo, tomar la cruz, claro. Le damos énfasis a eso, ¿no? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa? Aguanta. Soporta. Quebrántate. Abstente. Sacrifícate. ¿No? Es tu cruz. Tomar la cruz, porque la cruz es la máxima representación de no creer en nosotros mismos, de que el sí mismo no sirve, no funciona, de que ahí Cristo nos crucificó por inservibles, hermanos, para que ya no dependiéramos de un ser que siempre nos decepciona, nos traiciona, nos desvía, nos corrompe, nos cansa, nosotros mismos. Porque ante todas las cosas quien se esconde allí no es otro sino el diablo. Encontró un disfraz maravilloso. No existo, dice. Yo no existo, existes tú. Tú eres Dios, tú eres tu Dios, tú eres tu diablo. Así dice el diablo. Pero dice, yo no existo, a mí no me veas. Porque donde lo encontremos ya no le vamos a creer. Pero el problema es que nunca lo encontramos, se nos esconde. ¿En qué? En el buen corazón, en el autosacrificio, en la abstinencia, en el duro trato del cuerpo, cosas que tienen a la reputación, a la verdad cierta reputación de espirituales, pero en realidad no son más que el engaño de Satanás para enaltecer nuestro ego, para hacernos depender de nosotros mismos. ¿No es así? Y muchas veces andamos así, tomando nuestra cruz, soportando y aguantando, para después decir, ¿cómo no? Si me he negado, sí he trabajado, he sufrido, ¿sí o no? Ya me gané algo, ¿no? Ya estuvo. Porque estás haciendo tu propio esfuerzo, tu propia justicia. Si alguien quiere venir en pos de Jesucristo, no dijo, soporten, aguanten como decimos la cruz, sino lo que está diciendo es, niégate a ti mismo. No creas en lo que sale de ti, en lo que proviene de ti. Yo encontré a Satanás, dice, en Pedro, queriéndome mostrar una cosa linda y bonita, pero yo le enseñé, esa cosa linda y bonita es Satanás. No sé si me hago entender, hermanos. Entonces, sobre este tema, negarse a sí mismo nos libera, porque ya no es a tratar de estar aguantando ni soportando, sino reconocer. Yo les conté una vez, ¿no? Cuando el pastor Pablo Shin me dio una palabra genial. Estaba con él y él cuando me vio de repente dice, ustedes me recuerdan este versículo. O esta vez que estábamos platicando en la comida le recordé, él no se acordaba muy bien, pero yo sí me acuerdo. Le dije, pastor, usted un día me dio una palabra. Y me dice, ¿qué palabra? Ya le dije, usted me enseñó el proverbio donde dice, aunque machaques al necio con una piedra en un mortero, su necedad no se apartará de él. Y entonces él me dijo, ¿en verdad? Y le dio mucha risa, ¿no? Y le dije, no se preocupe, pastor, esa palabra me ayudó muchísimo, me marcó muchísimo. ¿Pero cómo? Y entonces yo le daba testimonio otra vez. Sí, pastor, porque esa palabra me hizo, primero trataba yo de demostrar que no era necio, trataba de no ser necio. Entre más me esforzaba por ser alguien diligente, responsable, inteligente, sabio, humilde, más salía mi necedad.
Entonces yo cuando usted me dio esa palabra, él me la dio y dijo, cuando los veo ustedes me recuerdan esta palabra. Yo me desanimé y dije, ay, entonces ¿qué caso tiene? Si soy necio y mi necedad nunca se quitará de mí, pues entonces ya ¿para qué soy ministro? Pues soy un necio. Y entonces más adelante dice, ¿has visto un sabio en su propia opinión? Más esperanza hay para el necio que para él. Esa palabra, yo fui iluminado. O sea que tengo esperanza. O sea, porque Dios, o sea, la palabra que Dios me dio a través de su siervo, eres un necio que aunque machaquen con una piedra en un mortero, su necedad no se aparta. Esta vez el pastor daba el ejemplo más profundo. Sí, dice, porque hay algunas semillas que aunque tú las machacas con la piedra, no pierden su cáscara. Y yo, le dije, pero pastor, adelante dice que más esperanza hay para un necio que para el sabio en su propia opinión. El pastor rápido volvió al punto. Por eso yo te digo, me dijo, la negación. Cuando entiendes que eres necio, que el propio corazón es necio, dejas de escucharle. Y ya no tratas de depender de él ni de que él cambie, simplemente ya no lo sintonizas. Amén. Ahí está. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Gloria a Dios. Qué bueno que soy tal clase de necio. No tengo necesidad de escucharme a mí mismo, porque soy ¿qué? Ah, muy bien, entonces un necio es digno de que ponga mi esperanza en él. No, me liberó. Si yo soy necio, entonces ¿quién es mi sabiduría? Jesucristo es mi sabiduría, amén. Si yo soy vil, entonces ¿quién es mi justicia? Cristo es mi justicia. Si yo soy tonto, ¿quién es mi sabiduría? Cristo es mi sabiduría. Si yo soy débil, ¿quién es mi fuerza? Cristo es mi fuerza. Entonces puedo vivir por lo de Cristo, amén, y no por lo mío. Y entonces, aunque yo vea en mi caminar la tormenta de Benjamín, las olas de Benjamín, los vientos de Benjamín, pero ahí adelante está uno diciéndome, ven, ven. Aunque tú eres así, yo te sostengo. Aunque tú tienes esos pensamientos que te detienen, que te quieren hundir, pero yo te hago caminar sobre el mar. Amén. No eres tú, soy yo. De aquí nace un verdadero descanso. Luego el pastor entonces me compartía, ¿ves la diferencia entre negarse a sí mismo y estarse aguantando, absteniéndose, humillándose? Porque para el que realmente se niega, ya realmente nada es humillación. Porque en realidad sabe que hasta aunque es humillado, porque en muchas maneras Dios nos humilla para poder también darnos su gracia, pero no lo sentimos como una humillación. Ay, qué humillación, qué humillación, qué humillante, qué humillante, qué humillante. Ay, soy experto de ser humillado. Si te sientes tan humillado es porque te importas demasiado. Pero cuando ya no te importas, el ser humillado no viene a ser sino simplemente una parte natural del proceso. Por eso el secreto que él me quería compartir. Miren, la voz de trueno. No tiene que ver, porque yo le dije, por eso nuestra iglesia se mantiene así, ¿no? Tan pura, además, con tanta fuerza para anunciar el evangelio, sin desviarse de la doctrina, del propósito. Y él me dijo, sí, pero yo le dije primero, porque hay una práctica continua de humillarse. Y él me dijo, no humillarse, sino negarse. Entonces, cuando entendemos que mi persona, mi ser no es el importante, ni para hacer, ni tampoco para no hacer, para lograr o para tampoco no lograr, para impedir o para avanzar, mi ser no importa. Y luego nos compartió un testimonio muy hermoso. Dice que una vez estaba con el pastor Oxopar, los ministros, los misioneros, y después de exhortarles todo lo que veía en ellos, ustedes son así, hacen de esta manera, y todos cada vez en la predicación estaban así, desinflándose. Y les dijo, entonces, deja de depender de ti mismo, deja de mirarte a ti mismo, dedica en caminar con el Señor Jesucristo, predica su evangelio. Y los enviaba como misioneros, como predicadores. Entonces ellos se quedaban, pues no, que no sirvo.
Pues no que yo soy una persona que soy siervo del diablo casi. Después de darles una buena exhortación, de repente les decía, por eso ya, sacúdete a ese ser vil y vive por el evangelio. Él nos contó cuando una vez, ustedes saben, ¿no? La pastora Mira, la difunta esposa del pastor Pablo Shin, ahora él se casó de nuevo para seguir en este camino. Pero cuando el pastor Oxopar le dijo para que se volviera a casar, el pastor Shin era muy reciente todavía su duelo, su luto. Entonces se sentía muy difícil. Todavía quería guardar el duelo. Y entonces el pastor Oxopar le dijo, pero debes casarte. Y entonces el pastor Pablo Shin quería pedirle al pastor Oxopar, pastor, pero déme un tiempito más. Yo, claro, yo entiendo, así debe ser, pero déjeme un poco de tiempo para asimilar esto. Dice el pastor Pablo Shin que si en ese momento él hubiera seguido su propio corazón, aún seguiría así. No hubiera podido continuar. Pero en ese momento el pastor Oxopar dice que ¡pum! Se levantó de su mesa y le dijo, ¿me estás diciendo que ya no? Primero lo regañó. Le dijo, eres muy sentimental. Y yo cuando el pastor Shin dice eso, yo digo, ¿entonces yo qué soy? Dice que en su corazón, él no le dijo, pero lo pensó. Si a usted le sucediera lo mismo. Claro, pero no le dijo, ¿no? ¿Quién no tendría este sentimiento? Pero que le dijo que era muy sentimental y le apuntó algunas cosas que le dijo, es que ¿cómo es posible? Eres un misionero encargado de todo un continente y tienes esa debilidad. Como si estuviera reprochándole, ¿cómo puedes ministrar con ese corazón tan débil, tan sentimental? Llevar a tu cargo tantas cosas espirituales, tan grande ministerio que está delante de ti. ¿Cómo puede ser que por decirlo así, el que dirige tan grande parte de la iglesia se encuentre en ese estado? Entonces el pastor se sentía como... ¡ay! Luego entonces el pastor se levantó de la mesa diciéndole, entonces ya me estás diciendo que no quieres pastorear. En el pastor Shin, miren, hubo dos pensamientos encontrados. Claro que quiero pastorear. Claro, yo no estoy diciendo, solo que me dé un poquito de espacio. No soltero, sino más bien viudo, ¿no? Y 1 y 2. Pero me acaba de decir que así no sirvo. Entonces, en su corazón una luz. Claro, ¿quién sirve? Jesucristo sirve. Nosotros nunca vamos a servir en realidad. No se afanen por ser alguien que puede servir, que sirva bien. Una buena herramienta, no se afanen por eso. Nunca nosotros vamos a ser servibles. Somos inservibles. No pasa nada, está bien, porque no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Amén. No tiene que procurar pulirse y mejorarse a sí mismo. Lo que debe pulir es la atención que le pone a Jesucristo y el ignorar a su sí mismo, negarse a sí mismo. Por eso Jesucristo quiso hacer notar dónde estaba Satanás en Pedro, para que viéramos, mira, tú le haces caso a esa persona, en realidad a quién le estás haciendo caso. Pero entonces no puedo ministrar, fíjense. Y Pedro, después de haber negado a Jesús, después de haberlo traicionado con maldición, Jesucristo resucitado vino a buscarlo. ¿Sí se acuerdan? Digo, ¿se acuerdan como si hubiéramos estado ahí, no? Y cuando lo buscó, ¿qué le dijo? Pedro, malvado, me negaste 3 veces, deberías irte a colgar con Judas. ¿Así le dijo? Eres igualito a Judas, así le dijo. Le dijo, apacienta mis ovejas. ¿No le debería de decir a alguien como tú no puedes seguirme? Creo que a Pedro le quedó muy claro que no puede seguir a Cristo como le había prometido, ¿verdad? Creo que le quedó clarísimo que no es alguien que va a dar su vida por Jesús.
Cuando le quedó claro que él no es alguien en quien puede confiar, Jesucristo le dijo, ahora sí, apacienta mis ovejas. Porque toda la confianza de él, ¿en quién estaría puesta? Pues solo porque tú me lo dices, echaré la red. Se repite. Yo no puedo pescar, pero si tú me das tu palabra, en tu palabra echaré la red. Hermanos, nosotros somos cristianos que en su palabra echamos la red, no en nosotros mismos ni en nuestra capacidad. Entonces el pastor Pablo Shin dice que escuchó, entonces no quieres pastorear. Entonces sí puedo pastorear. Sí, porque aunque yo soy así, pero Dios está conmigo. Amén. Pero Dios me envía. Con aquella esperanza se levantó. Sí, ¿cómo de que no? Bueno, entonces tienes que casar. Bueno, yo no puedo, pero no vivo por lo mío, sino por lo de Dios. Negando a sí mismo. No como quien soporta, aguanta, se sacrifica, sino como quien confía que Dios ha preparado para nosotros lo que nos ha prometido. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas, ¿sí o no? Porque el que comenzó la buena obra es fiel para perfeccionarla hasta el día final, amén. Porque tal confianza tenemos para con Cristo, en Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, ¿no es así? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces cuando miramos esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no hablaba de alcanzar cimas y lograr la gloria de este mundo, sino hablaba de soportar las dificultades. Nosotros no somos seres que podamos, pero tenemos al que sí puede. Y entonces cuando nosotros lo miramos a Él, dependemos de Él, eso nos da esperanza. Por eso hay dos fuentes de donde puede surgir que el dial no se desafine, no se desintonice de radio celestial. Número 1, el entender cuál estación es la que es fake. Número 2, entender que Cristo ha guardado todas las cosas buenas para nosotros. Entonces, por un lado es el arrepentimiento, de saber de dónde no debo recibir señal. Y número 2, la fe. Con la misma, el pastor me explicó, con la misma severidad con la que el pastor aprendió a negarse, con esa misma severidad aprendió a creer. Entonces, estas dos líneas cuando están bien marcadas, por un lado con total severidad no me hago caso a mí mismo. Luego con esa misma total severidad le hago caso a Jesucristo. Solo escucho a Jesucristo. Solo miro a Jesucristo. ¿Qué me prometió? ¿Qué me dijo? ¿Cuál es su corazón? Aprendo de Él. Porque ya bastante he aprendido de mí mismo, ¿no? Entonces cuando me enfoco en Él, surge la fe. Esas dos severidades. Una que es la esperanza. Y él me dijo que se casó. Y después de casarse, claro, la familia comenzó a murmurar y hablar. Muchos de ellos se cerraron. Pero el siervo me dijo, pero eso, en mi corazón se producen muchas cuestiones. Pero eso yo lo dejo en la mano de Dios. No estoy soportando, no estoy aguantando, no estoy absteniéndome, ni tampoco divagando. Porque cuando yo divago y me sumerjo en aquella divagación, entonces llega la confusión, llega la ansiedad, llega la tristeza, llegan los miedos, llega el cómo va a ser posible, y entonces qué va a pasar, y todas las preocupaciones. Pero ¿el qué hace? Todo esto lo pongo en la mano de Dios, sabiendo que el Señor que me llamó, Él tenía esto, ya lo sabía que iba a suceder, en su plan está cómo resolver. Porque cuando yo quiero resolverlo, entonces solo me cargo. Pero cuando confío que el que me llamó a este camino, los conflictos que por ese camino surgen en mi vida, también él ya de antemano ya lo resolvió, entonces lo dejo en su mano, entonces yo descanso. Entonces la vida de fe así se convierte en una vida de fe muy pura, muy hermosa, muy sencilla, muy fácil, ligera. Y entonces dice así con una expresión típica de él, y entonces el Señor me dice, que me vaya, me voy. Que me voy a morir, que me muera. Que me voy a fracasar, que me fracase, dice. Sea lo que sea, pase lo que pase. Como la fe de Abraham. Entrégame a tu hijo, pero Dios ya le había prometido que por medio de Isaac Dios le daría descendencia, ¿no? Te lo entrego, pero lo vas a matar. Tú me dijiste que por Isaac
y tú me darías descendencia. Entonces él me compartía, los religiosos, ¿cómo creen? El mérito de Abraham. Por eso se enferman del corazón con esa enfermedad judaica de creer en nuestra propia justicia. Porque ¿cómo miran el mérito de Abraham? Entregó hasta su hijo, míralo. Qué devoción, qué fidelidad, qué consagración. ¡Ay, qué hombre! ¡Cuánto amor por Dios tiene que hasta le entregó a su hijo! Así piensan. Dice, están equivocando el enfoque. Porque en Hebreos capítulo 11, cuando habla de Abraham, dice, ¿por qué pudo dar a su hijo? Dice, porque creyó en Dios, porque tenía fe, porque Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. De modo que creyó que Dios era capaz de levantarle aún de entre los muertos. Y de donde algún sentido le volvió a recibir. ¿Cuál fue el mérito de Abraham? ¿Entregar a su hijo o creer que Dios es digno de confianza? Si ya le había prometido que le iba a dar en Isaac descendencia, no tenía por qué temer de la guía de Dios. Isaac estaba más seguro en la guía de Dios que en las propias manos de Abraham, si Abraham hubiera tratado de cuidarlo. Porque de Abraham, ¿qué sale? Nada bueno. Yo si cuido a mi hijo, lo voy a poder proteger. Pero si Dios es el que guarda a mi hijo, aunque me lo pida, yo le confío a Dios porque yo soy una fuente fake, pero Él es una fuente confiable. Amén. El que vive así, ¿cuál estrés, cuál afán? Vamos, hijo. Oye, papá, pero veo que no tienes la ofrenda. Ah, Dios, ¿qué dijo? Esta fe hermosa, Dios proveerá. Era un decir. Siempre lo pasan como con miedo, como mintiéndole a su hijo en las películas, ¿no? Papá, pero no veo la ofrenda. Y el papá, sí, hijo, Dios nos proveerá. Como creyendo que lo iba a perder. Como mintiéndole a su hijo. Imagínense qué oscuridad. Con el semblante caído. Hijo, es que él no sabe que lo voy a matar. Y luego así todos angustiados y el hijo como que me va a matar. Soy yo la ofrenda. Como un mentiroso, engañador que hasta su propio hijo va a asesinar. No, hermanos. Abraham cuando dijo, no te preocupes que Dios se proveerá cordero, no lo decía como no sabiendo, sino realmente Dios proveerá uno que va a morir para que tú no tengas que morir. ¿Quién es ese uno que va a morir para que nosotros no muramos? El que vino a morir en lugar de la descendencia de Abraham, Jesucristo. Amén. Desde ahí se dice, en el monte de Jehová será provisto. Ese cordero era una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Por esa fe Abraham también lo saludó de lejos. Cuando vio, ahí está mi Señor Jesucristo, te saludo. A la distancia. El que muere en lugar de mi descendencia, para salvar a mi descendencia. Él lo creía en el corazón porque conocía el Evangelio. Ese es el mérito de Abraham. Negar a sí mismo por confiar en Dios. Entonces hay una manera de vivir negándose no por nuestra propia fidelidad. Hay una manera de vivir haciendo a un lado mis pensamientos y mis deseos, no por el esfuerzo o por la presión o por tratar de hacer bien, no. Tampoco se trata la vida de fe hacer lo que se me pega la gana, hacer lo que yo quiera, no. Se trata de confiar en Dios. Y eso es por la fe, por la confianza en Dios. Amén, hermanos. El que se niega a sí mismo no trata de aguantar como queriendo cortar una parte de sí mismo que trata de arrancar de su corazón, sino con una katana de fe muy, muy afilada. Un rebane limpio. Se cae. Aquel pensamiento, aquel deseo, no tratar de aguantarlo, sino negarlo. Muy diferente, ¿no? Y me dijo, mira bien, algún ministro que se ha ido de este camino alguna vez, yo cuando le exhorté, ¿cómo me dijo? Yo al verlo tan afanado, tan frustrado, le dije, lo que te pasa es que tú nunca te has negado a ti mismo. Entonces aquel ministro que ante todas las cosas está cansado, está abatido, está desanimado, está frustrado, ¿qué me contesta? ¿De qué hablas? De eso estoy cansado. ¿Cuántos años negándome a mí mismo?
Si yo nunca me hubiera negado, entonces ¿qué hago aquí? ¿Cómo crucé el seminario? ¿Cómo fui enviado? ¿Cómo fui a una ciudad donde no conocía a nadie? Donde no conocía el idioma. ¿Cómo fui misionero? ¿Cómo serví a tantas personas? ¿Cómo aguanté tantas dificultades? ¿Cómo sufrí hambre? ¿Padecí persecución? ¿Cómo pasé todo lo que pasé si no me negué a mí mismo? Por eso sé que nunca te has negado a ti mismo. Ha sido muy difícil, muy cargado para ti. Ha sido en extremo un gran esfuerzo. Todo tuyo. Ese es tu galardón, ese es tu trofeo, tu esfuerzo, tu sacrificio. Pero alguien que se niega a sí mismo, su trofeo es la gracia de Dios que lo soportó, que lo aguantó, que lo toleró, que lo formó, que lo disciplinó. Entonces ustedes van a ver el testimonio muy distinto. El que se niega a sí mismo está lleno de agradecimiento, porque fue soportado, formado, tolerado, aguantado, guiado, llevado. Pero el que solamente se esfuerza y está lleno de justicia humana va a tener un testimonio de queja, porque aguantó, toleró, hizo, deshizo, logró, alcanzó, ¿sí o no? Sí hay un sudor en el que nosotros creemos, sí hay un esfuerzo en el que nosotros creemos, sí hay, ¿cómo podríamos decir? Un sacrificio en el que nosotros creemos, el de Jesucristo, no el nuestro. Y en todo caso, cuando yo volteo hacia atrás en mi vida, la veo llena de muchas cosas muy difíciles, solo puedo darle la gloria a Cristo. Y la veo llena de muchas cosas muy hermosas, también le puedo dar la gloria a Cristo. Amén. Cuando volteo hacia mi futuro, veo muchas cosas muy difíciles. No le doy ningún crédito a ellas, porque Cristo me acompaña. No sé si me explico, hermanos. ¿Cómo no me he negado? He soportado todas estas cosas y me dice que nunca me he negado. No, porque el testimonio de alguien que se ha negado no dice lo que él ha soportado, sino lo que él ha soportado. Entonces se siente agradecido. Dios me ha tenido tanta paciencia y misericordia, me ha tenido hasta aquí. En medio de tantas cosas me ha librado, me ha salvado, me ha ayudado, me ha guiado. Wow, que yo esté aquí realmente es una gloria de la gracia de Dios. Ay, Señor, cuánto tengo que agradecerte que yo esté aquí. En lugar de quejarme de que no se me reconoce lo suficiente, tendría que avergonzarme de que se me reconoce más de lo que merezco. Eso debería ser la vida de un cristiano. La negación, muy diferente que la abstinencia. Espero que ustedes puedan distinguir la vida de Dios, ¿cómo la estamos haciendo? ¿Con el autosacrificio o con la negación? El Señor Jesucristo, en el pasaje que leímos hoy, por si alguno se preguntaba, ¿qué tiene que ver? Jesucristo resucitó. Y cuando vino a los discípulos, ya varios habían venido a decirles que Cristo había resucitado. Y entonces ellos, ¿cómo eran? ¿Sí creían? Cristo resucitó, amén. ¿No? Ya les dijo uno, les dijo el otro, y ellos, ay, pero ¿será, no será, resucitó? No creo que haya resucitado, no creo. Se le apareció a los 11, imagínense, les manda a uno, no le creen, ay, estos no creen, pues si se los dije. Les manda a otro, no creen, ay, hasta entre ellos había alguno que lo había visto, no, pues que no, ay, bueno, entonces voy yo. O sea, vean a los discípulos. ¿No son gente maravillosa de gran fe? Son como nosotros, ¿no es así? Y llega él, bueno, ¿a quién? O sea, ¿tengo que venir yo a decirles que resucité? Hasta que no meta mi dedo en su llaga, decía uno, ¿no? Bueno, aquí estoy, mete tu dedo pues. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y dice la Biblia, miren, vamos a ver San Marcos otra vez, 16, el versículo 14. Sí. Dice así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Entonces Jesucristo, claro, no perdió la oportunidad para darles una buena corrección. Y les reprochó
duros de corazón para creer lo que los profetas habían escrito. Sí les reprochó su incredulidad, porque no creen. Uno les dice, otro me les aparezco. Bueno, ¿y qué quieren? ¿Que me les aparezca todos juntos? ¿Que les diga, metan su dedo en la llaga? Les reprochó su incredulidad. Entonces, ¿qué tenía que haber dicho si la esperanza estuviera puesta en estos incrédulos? ¿Qué tenía que decir? Sáquense de aquí, me voy a hacer otros discípulos que sí crean. No se puede con ustedes. Voy a mandar mi ministerio mejor a Los Ángeles. Son mejores, ¿no? Además, ¿quién no va a creer en un ángel? Pero es que si Dios manda su ministerio a ángeles, muchos se van a confundir, porque también el diablo y sus demonios son ángeles. Si fueran manifestaciones angelicales, por eso las personas que siguen las manifestaciones angelicales, muchas de ellas están tan confundidas, tan perdidas. Dios no encargó el ministerio a ángeles, sino a débiles hombres, incrédulos y duros de corazón, por los cuales se pudiera lucir cuál es la verdad, no el hombre, sino el mensaje que Dios puso en aquel hombre tan débil y tan vil, el mensaje de la gracia de Cristo, de su salvación, el mensaje que hace que hasta el hombre más vil, incrédulo y débil pueda tener esperanza. Además, qué gloriosa esperanza. Miren lo que dice: después de reprocharle su incredulidad, su dureza, porque no han creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, lárguense de aquí, incrédulos, mejor voy a hacer mi ministerio. ¿Así dice? ¿Qué les dijo? Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Porque el evangelio que nos mandó a predicar es el evangelio de la gracia. Precisamente en ustedes corresponde muy bien. Ustedes son los indicados para ir a predicar este evangelio a toda criatura. Amén. No otro, ustedes, los duros de corazón, los incrédulos, los que no tienen nada de sí mismos en lo cual puedan confiar. Toda la esperanza está puesta en la palabra de Jesús. Amén. De mí salen tantas cosas. Creer en mí mismo también es anteponer obstáculo a esto, diciendo, Señor, es que yo no soy la persona, es que yo no puedo, es que yo soy incrédulo, es que soy duro de corazón. Niégate a ti mismo. ¿Tú quién eres para decir que tú qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Ni que estuviera hablando de ti. Mi esperanza está puesta en el Espíritu que te di. Amén. Entonces, ¿tu esperanza dónde debe estar puesta? Dios puso toda su esperanza en el Hijo Jesucristo. Y el Hijo Jesucristo, cuando partió con el Señor, ¿en quién puso toda su esperanza? Dijo, cuando yo me vaya, les dejaré al Espíritu, al Consolador. Él les dirá todas las cosas que deben hacer, ¿no? Él los consolará, Él hará. Amén. Entonces, nuestra esperanza de nosotros está puesta en nosotros. No, igual que Cristo, su enfoque es en el Evangelio, nuestro enfoque también es en el Evangelio. Miren, capítulo 16, el versículo final. Versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y confirmando la palabra con las señales, dice, que los seguían. ¿A quién siguen las señales? A la palabra, amén. Fíjense, muy interesante. No es que nosotros seguimos a las señales, no es que la palabra sigue a las señales, es que las señales siguen a la palabra, amén. Y no es que las señales nos siguen a nosotros, no se preocupen. Si las señales nos siguieran a nosotros, pobres de las señales. Pero qué bueno que las señales no dependen de nosotros, sino las señales siguen a la palabra. Entonces ustedes vivan predicando la palabra, hermanos, amén. Idos, ¿no? Id a predicar el evangelio. Hermano, usted es así, 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 así. Así usted no puede vivir. Bueno, váyase a predicar. Pero me acaba de decir que yo soy un inútil. Por eso. Un día yo daba testimonio ante los ministros y les compartía cómo muchas veces me sentía muy humillado y muy regañado. Cómo todo lo que hacía me salía mal, como el famoso himno del Tri, que todo lo que hago me sale mal. Enseguida después de mí se paró el pastor Pablo Shin. A veces el pastor Benjamín testifica cómo yo le hago bullying. Y dice, no es que yo quiera hacerle bullying por humillarlo, porque me caiga mal. Es que yo quiero que vea
que no hay ningún motivo de que él ponga su esperanza en sí mismo. Porque yo quiero que deje de poner su esperanza en sí mismo y solo crea en Jesucristo. Esas palabras en mi vida fueron tan importantes. Es verdad. No se trata de sobajar al sí mismo solo por humillarse, sino deja de poner tu dial en esa señal. No hay esperanza, y no te preocupes que la señal que te da el sí mismo es una señal tan horrible, tan horrorosa, tan desesperanzadora. Una señal como si fueran malas noticias, puras malas noticias me da el sí mismo. Solo sintonizo a Benjamín y puro mal, puro mal. Y no se va a poder hacer el CLF por esto y por esto, y el pastor se va a quedar atorado en carretera, y los pastores no van a llegar, y todos van a decir que no, que fue un fracaso, y además tú, y al final te vas a terminar yendo de este camino, y por tu culpa todas las cosas malas van a suceder. Es Radio Benjamín. No importa cuán devastadoras sean las señales de Radio Benjamín, yo no lo sintonizo. Sintonizo a Jesucristo. No importa cuánto Pedro negó a Jesucristo, Jesucristo lo mandó a apacentar a las ovejas. Y no importa que los discípulos aquí fueron incrédulos y duros de corazón, Jesucristo les dijo, id a predicar. Y cuando negando todo lo que ellos son, solo creyeron en el evangelio y lo predicaron, ¿Dios qué hizo? Con grandes señales y prodigios les ayudó a la palabra que compartían. Tienen debilidad, tienen necesidad, tienen dificultades, tienen muchos defectos, prediquen la palabra. Y las señales que siguen a la palabra les ayudarán. Amén. Dios les dice, ayudándoles el Señor. ¿Cómo? Confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces el pastor por eso nos compartía como un fuego, que mientras nosotros no predicamos, sí lo tenemos, porque tenemos su espíritu, fuimos sellados por él. Entonces está en estado piloto. Pero cuando se enciende la tubería de agua para que salga el agua, se enciende. Así el espíritu que Dios nos dio a nosotros. Cuando nos enfocamos en el evangelio, se prende el boiler del corazón de Dios en nosotros. Entonces el agua viva sale a presión y sale calientita, de que Dios la calienta con su fuego, su Espíritu Santo que nos ha dado. Pero algunos dicen, yo no tengo fuego, yo ni llama tengo, yo soy un piloto pequeñito apenas, se me acabó el gas, yo no puedo predicar. Que predique una flama gigante, ese sí puede predicar. No, hermanos, predique el evangelio y ese pilotito de repente, hasta cuando un boiler, ¿no? ¿Han visto el que ahí está, ay, ¿por qué no prende? ¿Por qué no prende? De repente prende, hasta le quema la cara. Así es el espíritu con el que Dios nos ayuda, nos respalda, cuando dejamos salir el agua viva de la predicación del evangelio. Amén. Entonces neguemos a nosotros mismos, es decir, dejemos de tratar de extraer de ahí el bien o desanimarnos porque de ahí salga el mal. No es por nosotros, es Cristo quien vive en nosotros, es su promesa, su palabra. Amén. Amén. Bueno, entonces hasta aquí vamos a compartir, vamos a cantar un himno.